Entonces, ahora sí, iniciemos la sesión del día de hoy, que es miércoles macabroso, y pues tenemos que ver qué novedades nos tienen, ¿verdad? Entonces, ya está grabando la sesión y empezaremos con la pregunta que vimos el día de ayer. Vimos los componentes activos y pasivos. Bueno, no terminamos de verlos. Bueno, pero empezamos a ver qué cosa. Las baterías, profe. Ok, estuvimos hablando de las baterías. ¿Qué estuvimos hablando de ellas? De su funcionamiento y los tipos de baterías. Ok, ¿qué más? ¿Qué más me pueden decir al respecto? ¿Qué vimos de su funcionamiento, de sus tipos y así? Los materiales de lo que están hechos, algunas. Que depende de los Las materiales. capacidades que tienen cada una de ellas, profe. Ok, bueno, de forma general, respecto a las baterías, estuvimos analizando los materiales, las capacidades y sus estructuras, ¿verdad? Cómo se componían de forma general la batería. ¿Alguien recuerda cómo se componía la batería de forma general? El electrolito, el ánodo y el cátodo. Muy bien, electrolito, ánodo y cátodo. ¿Y qué otra cosa vimos, aparte de las baterías? Lo de los tipos de fuente dependiente e independiente. Vimos que tenemos fuentes de corriente y voltaje, y a su vez estas las dividíamos en fuentes dependientes e independientes. Para terminar de ver lo que son los componentes activos, nos hizo falta ver los generadores. Entonces, continuemos viendo los generadores. ¿Sale? De la tarea, ¿qué fue lo que vieron de los generadores? ¿Quién me cuenta? Bueno, yo investigué y vi que era un dispositivo que genera como, pues, como dice su nombre, su propia energía. Y es como muy comúnmente usado en hospitales, en hoteles o en lugares que, bueno, a lo que yo interpreté como que no se pueden quedar mucho tiempo sin luz. Ok, bien. ¿Alguien que quiera complementar esa información? Yo, bueno, pues nada más que uno de sus componentes principales es el rotor y el estator. Ok, ahí ya me empezaste a hablar un poco de el generador por el rotor y el estator. ¿Qué más? ¿Alguien? Bueno, hablando de forma general de los generadores, ¿qué son? Van a ser máquinas que van a tener la capacidad de transformar la energía mecánica en energía eléctrica, es decir, la energía que se produce a través del movimiento la transforman a energía eléctrica. ¿Va? Los generadores basan su funcionamiento en lo que sería el principio de inducción electromagnética. ¿Ya llevaron electricidad y magnetismo? No, No. profe. Y se van a divertir cuando lo lleven. ¿La llevan? Creo que no. No, a ver, No, creo que la Creo que quitaron no, del programa. profe. Híjole, si O a la lo mejor la quitaron, qué pusieron, triste. pero le cambiaron de nombre. Bueno, espero que la lleven porque es una materia muy hermosa. Pero bueno, continuando. Funcionan a través de lo que sería la inducción electromagnética. Este principio está basado en la ley de Faraday-Henry. ¿Sí? Entonces por ahí los rifadotes que se aventaron las matemáticas detrás de este principio. Bueno, dependiendo de lo que sería la forma de obtención de la energía, podemos obtener o tener distintos tipos de generadores. Existen los generadores solares, nucleares, eólicos, geotérmicos, hidráulicos, mareomotrices, termoeléctricos, entre otras. ¿Va? Entonces, de forma general, el generador puede ser como la planta que transforma la energía eléctrica. ¿Va? Como tal, el dispositivo
se puede clasificar de 3 tipos: el electromecánico, el electroquímico y el fotovoltaico. El electromecánico, pues ya, sería el más reconocible, el que ubicamos más rápidamente, que es el que transforma la energía de la mecánica a la eléctrica. El electroquímico se podría interpretar algo así como el principio que llega a tener las baterías, solamente que aplicado a una escala mayor. Y pues el fotovoltaico ya es la que transforma los fotones o la energía solar a energía eléctrica. ¿Va? Ahora, hablando del principio de la inducción electromagnética, es muy importante hablar de lo que es la fuerza electromotriz. ¿Alguien ubica este término? Pues que produce electricidad con el movimiento, ¿no? Ok. De forma general, así es. La fuerza electromotriz va a ser aquella que produce la energía o la fuerza a través del movimiento por una corriente. De tal forma que podemos describir matemáticamente la fuerza electromotriz como el vector de la longitud del circuito por el vector del campo magnético por la corriente o el producto cruz, ¿sí? El producto cruz del vector longitud por el campo y multiplicamos ese resultado por la corriente eléctrica, ¿va? Con estos dos principios es que llegamos a obtener dos tipos de generadores, los de corriente alterna y los de corriente directa. Convencionalmente se le conoce generador aquel que es de corriente alterna. Los de corriente directa se les llega a llamar ¿cómo? Varios me lo mencionaron. Alternador. O dínamos. Dínamo es el de corriente directa, ¿no? Así Y es. alternador es el de alterna. Ok, sí. Entonces tenemos el dínamo corriente directa o generador o alternador de corriente alterna. Hablando primeramente de lo que serían los de corriente alterna, estos obviamente van a estar generando energía en corriente alterna, ¿va? Van a ser máquinas giratorias que, como ya nos mencionaron, van a componerse de una parte fija conocida como estator y una parte móvil conocida como rotor. El de la derecha en la pantalla es el de corriente alterna. Entonces, ¿cuál es el estator? ¿Cuál es la parte fija? ¿Alguien? El embobinado. La parte fija sería, bueno, ahí más o menos el embobinado, porque dependiendo del tipo de generador, tanto el estator como el rotor llega a tener embobinado, ¿sí? Pero la parte fija, el estator sería, como aquí te lo marca, la armadura estacionaria, ¿sí? La carcasa y pues ya su respectivo embobinado. El rotor sería la parte móvil, la parte interna, que es la que permite el giro, ¿va? Estos van a disponer de dos circuitos eléctricos que se van a situar sobre el rotor y el estator, que interactúan con un campo magnético. ¿Alguna vez han abierto un motor de corriente, un motor que funciona a corriente alterna o un generador? Por ejemplo, lo de los martillos, los de los rotomartillos. Sí, ¿Los rotomartillos? Ajá. Bueno, los taladros. Yo también ya los he abierto. O sea, de taladros sí. Y también de esas de las bombas con las que sube el agua. Ok, la bomba hidráulica. Sí, creo que más precisamente uno de hidráulica, tal vez. Ah, bueno, sí, de eso sí. Bueno, ¿qué es lo que han apreciado? Que tiene así como una cosita negra
No sé qué sea, la neta, y está enrollada con mucho cobre. Ok. Entonces creo que has abierto un motor de corriente directa. Pero bueno. Bueno, de forma general, imagínense no sé, un rectángulo. Sí, imagínense un cubo. Ese cubo lo vamos a enrollar por alambre de cobre. Después le vas a aplicar una corriente. Cuando tú le aplicas una corriente a este alambre de cobre, se genera un campo electromagnético. Sí. ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿Qué? A ver, tú tienes un cubo, ¿sale? Ese Ajá. cubo lo vas a enrollar, le vas a dar vueltas con alambre de cobre y le aplicas una corriente eléctrica, un diferencial de potencial, ¿va? Cuando haces eso, estás generando un electroimán, ¿va? Cuando tú generas el electroimán, ese cubo cubierto con el alambre tiene su respectivo campo electromagnético, ¿sí? Ahora, tú haces lo mismo, pero con algo que va a estar rodeando el cubo que ya hiciste. Entonces tomas, no lo sé, una esfera, e igual, enrollas la esfera con alambre de cobre y haces el mismo principio. ¿Cómo es que funciona? El campo magnético que se está generando va a empezar a mover el rotor de tal forma que cuando se está moviendo tú puedes obtener la energía. Pero aquí podemos ver en este diagrama que la parte móvil, el rotor, se estructura como en una cruz, ¿sí? Esa estructura es lo que facilita el hecho de generar la energía de forma alterna o la corriente alterna, ¿sí? ¿Sí queda claro eso? Sí. Vale. Existen diferentes tipos de generadores de corriente alterna. Pueden ser síncronos o asíncronos. Ahora, el generador síncrono llega a constar de una velocidad constante que se va a definir por la frecuencia de las corrientes en el estator y el número de polos de la máquina. Al referirnos a varios polos serían diferentes entradas, ¿sale? Entonces los generadores síncronos van a ser de velocidad constante y definido por el número de polos, ¿sale? Usualmente entre menos polos tengas, mayor velocidad vas a tener. Entonces, ¿para qué te sirve aumentar los polos? ¿No hacen que gane más velocidad? No necesariamente. Aumentar los polos te va a generar mayor torque, ¿sale? Ah, Y estos para que dispositivos... sea más difícil que se detenga, ¿no? Ajá, para poder generar mayor ahí fuerza de empuje, ¿va? ¿Qué me quedé? Ah, sí, los polos torque. Bien. Usualmente, dependiendo de la aplicación, estos pueden funcionar por lo que sería el electroimán o un imán permanente. ¿Sí? Entonces tú puedes agarrar un imán y hacer esta estructura con un estator, con el embobinado, o puedes tener el electroimán, ¿vale? En el caso de los generadores de corriente directa, van a estar conformados por la bobina que va a girar respecto al campo magnético por las fuerzas electromotrices. Ambos funcionan con los mismos principios, solo que estos van a estar inducidos a causa de las variaciones del flujo magnético mientras la bobina gira, ¿sí? Entonces, mientras tú lo mantienes prendido todo el tiempo y hace que gire constantemente, el otro, digamos que lo vas a ir apagando y prendiendo de tal forma en que va a estar girando, ¿sí? A ver,
¿Cómo les explico esto? El de corriente directa, tú le vas a mandar pulsos eléctricos, ¿sale? Entonces, cuando tú le mandas un pulso, el rotor gira. Entonces, tú detienes el pulso y la misma inercia que ya trae va a continuar el giro. Entonces, cuando tú le mandas el otro pulso, va a llegar al mismo punto para que vuelva a girar. Porque si es un imán y tú mantienes la corriente eléctrica constante, se van a nulificar las cargas, se va a nulificar el movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces es lo que hace un motor de corriente directa. Va a estar mandando pulsos para que permita el giro en una sola dirección. El de corriente alterna lo manda constante, pero ¿cómo solucionan ese problema? Con el embobinado que llega a tener en el estator con diferentes polos. ¿Va? Entonces así es como funciona uno de corriente directa, uno de corriente alterna. Y los tres, a fin y a cabo, ¿qué es lo que hacen? Te producen energía. ¿Cómo se representan? Se pueden representar como la imagen A, la B o la C, donde la representación de la de quién va a ser. ¿El A de quién es? De la directa. De una fuente. ¿Sí? De forma general, el A se representa para una fuente de voltaje o de corriente. Ya depende si es el más menos o la flechita, ¿verdad? El B, ¿de quién va a ser? De una batería. De las baterías. Y el C, De una fuente de voltaje de corriente alterna, ¿no? puede ser efectivamente la fuente de voltaje en corriente alterna o de un generador. ¿Sale? Entonces ahí dependiendo puedes compartir propiedades, hablando en las representaciones de las fuentes de voltaje y los generadores. ¿Sí? Pero es muy característica la diferencia con la batería. ¿Hecho? ¿Alguna pregunta hasta esta parte con los componentes activos? No, profe. ¿Queda claro? Sí. Vale. Ahora hablemos. ¿Mande? Ahí escuché a alguien con una intermitencia muy fea. Porque fue el JR. No se crea, pero entonces dijimos que podría ser ya sea de corriente o de voltaje, ¿verdad, profe? ¿Las fuentes? Sí. Las Ajá. fuentes. La fuente Oh, puede ser de voltaje o de corriente. sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Ok. Ahora, empecemos a hablar de los componentes pasivos. ¿Sí? Los componentes pasivos habíamos visto o habíamos hablado, les había dejado de tarea, el análisis de 6 componentes. ¿Cuáles eran? La resistencia, foco LED, Resistencia, foco LED, Bobinas. bobinas, Motor. Capacitores. motor y capacitores. Esos serían los 6 componentes que les dejé de tarea, ¿verdad? Empecemos hablando de las resistencias. ¿Qué me pueden decir al respecto de ellas? ¿Qué investigaron? ¿Qué leyeron? ¿Qué entendieron? pues a grandes rasgos que pues, limitan el flujo de energía en un circuito eléctrico. De forma general, la resistencia se va a comportar de tal forma que va a delimitar el flujo de la carga. ¿Sale? Entonces, como tal, va a ser la resistencia, como definición, es la capacidad de un material de resistir el flujo de la carga. ¿Sale? Como elemento es el dispositivo que va a limitar o impedir el flujo de la corriente.
Esto gracias a qué cosa? A lo que conocemos como resistividad. Sabemos, ¿ya han hablado alguna vez de la resistividad? Tal vez en química. ¿Sí han visto lo que es la resistividad? Llevaron química de materiales, estoy seguro que lo vieron. Visto. Es que el profe nomás Me mandaba parece que sí lo PDFs. vimos. Parece que sí lo vieron, pero el profe ¿qué? Nomás mandaba El PDFs. profe puros PDFs. Que la... ¿Y al menos lo No, leyeron? nada. Híjole. No, pues si no leen ni los PDFs, que ¿cómo quieren? A ver. La resistividad como tal es... ¿cómo podemos definirlo? Como el fenómeno natural a la oposición del flujo de carga. ¿Sale? Todos los materiales poseen una determinada resistividad. ¿Vale? Hay materiales que son más resistivos que otros. Gracias a la resistividad es que nosotros podemos tener elementos conductores o elementos resistivos y elementos intermedios. ¿Vale? Los elementos conductores, ¿para qué se utilizan? ¿Quién sabe Para para qué? transportar esa carga. Para transportar las cargas, ¿verdad? Usualmente los utilizamos ¿en qué? En cables. Los elementos que poseen altas resistividades, ¿para qué se utilizan? Como Como aislantes. Como aislantes, para evitar que esa carga se disperse. ¿Y los elementos intermedios? son los semiconductores, ¿no? Son los semiconductores, los que permiten ahí trabajar un poco con, digamos, la utilización de transistores, de operacionales, de compuertas lógicas, etc. ¿Sí? Ok. Las resistencias, para nuestro caso, los vamos a estar utilizando para delimitar la carga. ¿Y con qué objetivo queremos delimitar la carga? O sea, en el circuito como tal o... Sí, como tal, en general. Pues para evitar un mal funcionamiento de algún otro elemento. Para evitar malos funcionamientos y O que se sobrecarguen algunos componentes. sobrecargas, que se sobrecalienten, inclusive que lleguen a explotar. ¿Va? Va. Como expresiones generales, podemos tener que la corriente va a ser igual al área por el voltaje sobre la resistividad por la longitud. ¿Sale? Eso sería la corriente. Entonces, ¿cómo puedes definir la resistencia? Como la área sobre la resistividad por la longitud. ¿Va? De este punto es que nosotros obtenemos la conocida ley de Ohm, que es el voltaje igual a la resistencia por la corriente. ¿Sí? Yo creo que con la ley de Ohm ya no tiene ningún problema, ¿cierto? En efecto. Ok, y si tienen problemas, los regreso hasta álgebra, porque no es más que álgebra. ¿Va? Como todo componente, su funcionamiento va a estar dependiendo de los materiales. Entre sus materiales podemos encontrar compuestos de carbón, películas de metal, embobinados, entre más. ¿Sí? Y aquí tenemos un pequeño diagrama de árbol, la cual te muestra los diferentes elementos que tienen una determinada resistencia o una resistividad. Ya conocemos la bien conocida resistencia. Lo que deben de saber es que las resistencias pueden tener comportamientos lineales o no lineales. Los que tienen comportamientos lineales
pues encontramos la típica resistencia que me imagino ya han manejado y los potenciómetros o los variables, ¿vale? Los no lineales podemos encontrar varistores, fotorresistores, termistores y yo creo que de los más utilizados los de montaje superficial o los SMD. ¿Alguno de ustedes ha visto un SMD? Sí, profe. ¿Y qué tan pequeñas son? Muy pequeños, perdón. Era lo que iba a decir, son unos cuadritos chiquitos, ¿no? Efectivamente, si ustedes abrieran, no sé, su computadora y ven como unos cuadritos pequeños, esas cosas son resistencias. Si abren su teléfono y ven como puntitos negros, esas cosas son resistencias. Sí, entonces estamos hablando de unas resistencias muy pequeñas. ¿Va? Pero pues ¿Y nosotros, cuál es la función de esas? Lo que hacen. me lo acabas de decir. No, o sea, pero ¿qué diferencia tienen con las lineales? O sea, ¿para qué utilizaría una no lineal a una lineal? Híjole, Sepu, no sé si contestarte esa o dejártela para que tú te contestes solito. No, ¿Qué dice la audiencia? ¿Le contestamos o dejamos que piense? Que dejarlo, profe. ¿Lo dejamos que piense? Sí. ¿Están de acuerdo? No. Simón, Pero ¿qué lo van a piensas? dejar pensar a Cepu. Exacto, ¿cómo van a hacer eso? Híjole, Gracias, Chris, gracias. pues para el día de mañana, Sepu, tú empiezas la clase contestándome tu pregunta, ¿ok? ¡No! Sí. Quiero que le pienses. Aquí vienes a pensar, mijo. Entonces, el día de mañana me vas a decir... No deja pasar o sea, que la carga en la lineal pues es de un lado a otro y en la otra pues como que se detiene, ¿no? Ah, caray. De un lado a otro y la otra como que se detiene. Pues déjale, pienso mejor. Sí, piénsale. Igual tienes internet, puedes ahí meterte y preguntarle a Google y pues ya te ayuda a pensar. Pero, el día de mañana me dices cuándo utilizarías una de forma lineal y cuándo utilizas las no lineales. ¿Va? Va. Hecho. Pregunta, ¿alguno de ustedes logra inferir cuándo se utiliza cada una? ¿Verdad? Chale, visto. También póngalos a estudiar. Solo a ti, Sepo. Trato especial. Para que no digas de que nadie te trata bien. Bueno, entonces el día de mañana Sepu nos empezará a platicar y pues ya yo les desarrollo un poco más esa parte de las lineales y no lineales. Es que la Solito diferencia se entre puso una tarea. es como que, pues sí, o sea, está en línea recta, nada más es un paso. Y en la otra es como, o sea, todas tienen como una curvita. No sé, es lo único que diferenció así físicamente. Así físicamente, pues físicamente no tiene nada que ver. ¿Sí? Es comportamiento lineal o no lineal por el modelo matemático. ¿Ok? Bueno. Sí. Hecho. Entonces, pues las resistencias podemos decir que son uno de los componentes más importantes dentro de la electrónica y nos tiene millones de aplicaciones. Bueno, no millones de aplicaciones, pero nos ayuda para millones de aplicaciones. ¿Sí? Ahora, sus características generales, podemos encontrar resistencias con tolerancias del 2, 5, 10 y 20%. ¿Va? Valores que pueden ir desde 1 ohm hasta 10 megaohms. Ya hablar de más de 10 megaohms, pues como que no tiene mucho sentido, pues ya mejor un aislante, ¿verdad? Prácticamente. Y dependiendo del tamaño de la resistencia, se van a utilizar códigos. El que nosotros conocemos, el más usado, sería el código de colores de las resistencias, que me imagino ya están familiarizados con él. Así es. Bien, entonces este codiguito ya prácticamente de memoria. Chido. Siguiente.
la potencia y la energía en una resistencia. Nosotros sabemos que nos conviene controlar el voltaje y la corriente, pero ¿por qué nos conviene controlar esto en una resistencia? Por la capacidad que tienen estas de trabajar con la disipación o la potencia, ¿va? La potencia la podemos describir como el voltaje por corriente y pues ya con la aplicación de la ley de Ohm podemos obtener dos relaciones más. Usualmente las resistencias no tan solo van a trabajar con las tolerancias o el tamaño de la capacidad de la resistencia como tal, sino también la potencia que soporta. Dependiendo del color general de la resistencia, va a ser la potencia a la que se le puede someter. Las potencias que suelen trabajarse, así como en electrónica nosotros con las que podríamos en un laboratorio, las más usuales, es de 1/4 de watt y medio watt. ¿Sí? Que son las resistencias pequeñas que conocemos. Ya hay resistencias de 1, 10 watts, 100 watts, pero pues obviamente el tamaño se va incrementando. ¿Sí? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha sometido una resistencia de 1/4 de watt a más de 1/4 de watt? Sí, ¿Y qué pasó? se quema. ¿Y cómo se quema? Pues empieza a salir humo. Empieza a salir humo. Ok. Un día de estos los invito a que sometan una resistencia de 1/4 de watt a tal vez 1 watt o 2 watts. Y literalmente la cosa se enciende, se prende. Así literal. ¿Vale? Entonces es muy interesante ver cómo se enciende la resistencia así como... No es como que me haya pasado. Cuentan, ¿verdad? Cuentan. Platican. Y ahora tenemos un pequeño ejercicio. Le tomamos una screenshot y se los paso por el mensaje de aquí. Y el día de mañana espero el resultado, que está más sencillo que el último ejercicio que puse. ¿Sí? Entonces ahí está. Hecho. Ahora, hablemos de las bobinas. ¿Qué habían investigado respecto a las bobinas? Es más cobre enrollado. Nada más que pues generan flujo magnético cuando les metes electricidad. ¿Y cuál es el objetivo de ellas? Almacenar. Almacenar. No es cierto. Sí. Sí, sí era almacenar Sí. energía. Sí. Bueno. Como Almacenar, pues, tal, energía. una bobina, que también se les conoce como inductor o reactor, van a ser componentes con el fin de almacenar energía en un campo magnético. Sí, es muy importante de notar que la almacenan en un campo magnético. ¿Sí? De forma general, estas se constituyen al enrollar un cable en una bobina. La bobina, de forma como convencional, va a tener un centro magnético. Entonces es gracias a este centro magnético que se almacena la energía. El parámetro en el que se mide la bobina o el inductor es por la inductancia, y su valor va a depender en el tamaño, el material y los métodos de construcción. ¿Sí? Vamos a encontrar diferentes tipos de inductores o bobinas dependiendo también de la estructura que tenga. Hay unas con núcleo ferromagnético, tenemos las ajustables, hay unas que funcionan por el principio de electromagnetismo, variables, etc. ¿Sale? La inductancia se puede definir por este término, que sería que la inductancia va a ser igual al número de vueltas que tenga el embobinado al cuadrado por el área transversal por la permeabilidad sobre la longitud del devanado. ¿Qué es el devanado?
Es como un cablecito que sale, ¿no? El alambre. Sí, el alambre que lo enrolla. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. La inductancia tiene como unidad los henrios. Los henrios se expresa como H. Muy importante, no los confundas con los hertz. Entonces, H, henrios, hertz, HZ. ¿Va? Aquí podemos ver una pequeña imagen con los diferentes tipos de inductores que tenemos. Tenemos unos muy grandes que se podían asimilar más como un transformador y tenemos muy pequeños. ¿Sí? Pero recordemos que estos funcionan para almacenar energía en un campo magnético. Entre sus principales funciones no es tan solo el almacenamiento de la energía, sino también que funcionen como filtros de corriente. ¿Va? Ok, entre las ecuaciones que manejan, ya estos componentes ya no tienen un comportamiento lineal. Entonces, el voltaje que va a poseer un inductor se puede escribir como la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Y la corriente se puede escribir como 1 sobre la inductancia por la integral desde 0 a t de la corriente respecto a tau. Y aquí ustedes dicen, ah cabrón, ¿cómo que respecto a tau si la integral es respecto a t? Aquí ya es por algo más por conveniencia, ¿sale? ¿Por qué? Nosotros tendremos un tiempo que puede ir desde menos infinito hasta t, pero está difícil conocer una corriente desde un tiempo desde menos infinito, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? Convencionalmente tú vas a partir una integral en 12 partes, de tal forma que vas a tener la integral, esta integral que vemos al inicio, que es 1 sobre L por la integral de 0 a t en i, donde tau sería el tiempo desde 0 hasta t. Y esta parte que es la corriente en 0 sería la corriente que tú obtendrías o que tú tendrías en el momento inicial, que en teoría determinas con una integral desde menos infinito hasta 0. Sí, entonces t no es más que tau no es más que una conveniencia para la expresión matemática. La potencia, pues ya sabemos que es el voltaje por la corriente, y la energía que puede soportar es un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ok, Sí, sí, sí. va que va. Bueno, muy importante. En el caso de los inductores, la corriente no va a cambiar de forma instantánea. En cambio, el voltaje sí puede cambiar de forma instantánea. Por eso es que decimos que funciona como un filtro de corriente. Si tú manejas 5 amperes y de repente lo levantas a 10 amperes, eso te chinga cualquier cosa, ¿verdad? En cambio, si tú le metes un inductor, ese incremento se puede hacer un poco más de forma amortiguado, ¿sí? O si tienes un pico de corriente, ¿qué hace el inductor? Filtrar esos picos. O puede también estabilizar la corriente. Por eso es que no tan solo la almacena en caso de que la necesite algún otro componente, sino que también la puede filtrar. El voltaje, pues ese sí viene y va como se le da su gana. En condiciones de estado estable, es decir, si tú no vas a tener ninguna variación de ningún tipo en la corriente, el inductor va a actuar como un cortocircuito. ¿Vale? Sí, muy bien. Ahora, los capacitores. ¿Alguien me puede hablar de los capacitores?
Ok, componentes que almacenan energía, ¿qué más? ¿Qué más investigaron de los capacitores? ¿Nadie? A ver. Bueno, que están formados por dos placas conductoras separadas por un aislante. Muy bien. Por ahí sabemos que se componen por dos placas separadas por un aislante. ¿Algo más? Se miden en faradios. Ok, bien, 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 bien. Como tal, un capacitor va a ser un componente que se va a encargar de qué cosa, de almacenar la energía, pero ahora en un campo eléctrico. Inductor y capacitor, ¿qué hacen? Almacenar energía, pero lo hacen de forma diferente. Inductor, ¿cómo la almacena? Con un campo magnético. Campo magnético. ¿Y capacitor? Campo eléctrico. Campo eléctrico. Muy bien. Como ya mencionaron, su construcción se va a basar en dos placas que conducen la energía, separadas por una determinada distancia, ¿vale? En el en medio, tú puedes encontrar diferentes elementos, ¿sí? La carga se va a estar almacenando entre las placas y va a existir un campo eléctrico uniforme entre estas placas siempre que exista un voltaje a través del capacitor. Es decir, si existe un voltaje en el capacitor, las placas van a estar cargadas, por lo que va a estar almacenando energía. Si no existe un voltaje en el capacitor se descarga, por lo que ya no almacena la energía, la libera. ¿Va? Los materiales pueden llegar a ser un tanto variados y sus capacidades van a variar igual en tamaño, materiales y métodos de construcción. Aquí podemos ver un poco las representaciones de un capacitor. Los más usuales serían los capacitores electrolíticos y los cerámicos. Pero bueno, creo que eso está en la siguiente diapositiva. Como tal, el parámetro del capacitor es la capacitancia, que se describe como la constante dieléctrica por el área sobre la distancia entre las placas. La constante dieléctrica que va a ser, digámoslo como una resistividad del material que está separando tus placas. ¿Sale? Y, como ya dijeron, se miden en faradios, en farads. Aquí podemos ver algunos tipos de capacitores. Tenemos los de poliéster, los de cerámica y bueno, aquí se cortan los electrolíticos. ¿Sí? Si lo quieres ver como una analogía, un capacitor es muy similar a una batería. Solo que en vez de ánodo y cátodo tienes dos placas y el material que la separa ya no es como tal un electrolito. Sí puedes tener como electrolíticos, pero no es lo mismo. ¿Vale? Entonces puedes encontrar muchas similitudes a tal grado en que los actuales desarrollos que se están teniendo ya no buscan mejorar las características de la batería, sino suplantar una batería por un capacitor. ¿Hecho? Y pues no sé si alguno de ustedes ha trabajado con algún capacitor alguna vez. Sí, profe. ¿Sí? Entonces me imagino que trabajaron con tal vez cerámicos, electrolíticos. Ahora sí que como los llaman hasta de lentejas, que son estos pequeñitos que literal parecen lentejas. Pero hay muy grandes. En la industria los capacitores llegan a tener un tamaño literalmente de una cubeta de pintura. Sí, entonces son capacitores enormes. ¿Va? Ahora,
Las ecuaciones que manejan los capacitores son las que se muestran en pantalla. La corriente será igual a la capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo. El voltaje va a ser igual a la inversa de la capacitancia, 1 sobre capacitancia por la integral desde 0 a t del voltaje respecto a tau, más el voltaje inicial. Igual, estamos manejando tau por una conveniencia matemática de no trabajar con desde menos infinito hasta 0. La potencia sería igual al voltaje por la corriente, que en este caso escribimos como capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo, y pues la energía, al igual que en el capacitor, que en el inductor sería un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado, ¿sí? En el otro era un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. Entonces ahí únicamente cambian esos detallitos. Pero si se fijan, tienen comportamientos muy similares matemáticamente, solo que uno trabaja con voltaje y otro con corriente. En el caso de los capacitores, ¿quién es el que no va a cambiar de forma instantánea? El voltaje. En el inductor, la corriente es la que no cambiaba. En el capacitor es el voltaje. En el caso del capacitor, ahora la corriente es la que puede cambiar de manera instantánea. Y en condiciones de estado estable, es decir, cuando no tenemos variaciones de voltaje, el capacitor se va a comportar como un circuito abierto. ¿Vale? Ya más adelante vamos a trabajar con circuitos en los cuales tenemos que determinar capacitores, inductores, corrientes, voltajes, y ahí nos vamos a partir la cabeza. Pero ahorita estamos todavía con la introducción. Ya nos partimos la cabeza yo creo en 2 semanas. ¿Va? Entonces, al igual que el inductor funcionaba como un filtro para corrientes, el capacitor se utiliza mucho para un filtro de voltajes. ¿Sí? Entonces aquí pues ya. Muchas aplicaciones del capacitor vienen como filtros de señales, de sus aplicaciones más amplias. Pero hecho. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿Queda claro? Sí. ¿Los demás? Sí, profe. Todo claro. A mí se me hace que no, pero bueno. Mande. Ay, Dios santo, no te entiendo. Como que hay mucha interferencia. Se escucha raro tu micrófono. ¿Los inductores qué? ¿Ah? ¿Ya me escucha bien? Ya, ahí se te escucha. Que los inductores, ¿cómo se miden con el multímetro? ¿Con continuidad? Para ver que funcionen. Ajá. Híjole, es un poco más complicado porque el propósito, o sea, si lo miras con el multímetro, con continuidad, te va a marcar continuidad, porque al fin y al cabo es un alambre de cobre enrollado. ¿Sí? Entonces no te importa si conduce la energía, sino si la almacena. Entonces no, es un poco más complicado si ocupas algún componente que mide inductancia. Ok. ¿Sale? Que de hecho algunos multímetros sí miden inductancia. Los carotes. Pues sí. Pues ¿cuál es, verdad? ¿Cuál es más? Va. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Ahora nadie pregunta. No se apuren, solo a Cepu le dejo investigar. ¡Ey! Sorry, Cepu, sorry. ¿Es eso o que te saquen de la clase? ¿Qué prefieres? Híjole, sí me la ponen muy complicada. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos el día de mañana.
Recuerden, mañana son 2 horas de clase, es de 1 a 3, para que vengan mentalizados a eso. En el examen vamos a tener que calcular la capacitancia y todo eso. Pues sí, ¿no? Estaría bien. No estaría bien, profe. ¿Cómo que no? Son simples integrales. ¿Para qué sirva? Nomás pregunte para qué sirve. Son simples integrales, No sabo. Profe, Sí, luego, ¿cómo llegaste a este cuarto, carnal? ¿Qué pues? Ahí. Profe. Fallas. ¿Qué pasó? ¿Le puede regresar a donde decía la fórmula de inductancia y la de capacitancia, por favor? Por supuesto. Entonces, fórmulas, aquí está. Las de inductancia. Profe. Mande. Me dices igual cuando la sí va a cambio. subir el video, ¿verdad? Sí. No, esa sí la tengo, pero la 2 diapositivas arriba. Bueno. Como tal, inductancia y capacitancia como términos. No, esas no las ocupamos. Eso es solo como informativo. ¿Sí? No les voy a pedir que calculen una inductancia y una capacitancia. Tal vez el valor de un inductor y de un capacitor, sí, pero no, como eso tal no. Va. Ok. Sí, quiero que batallen con integrales. No con términos que ya son más de química de materiales. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? No, por el momento no, gracias, profe. Hecho. ¿Alguien más? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos mañana y ahorita les subo este video. Muchas gracias, profe. Cuídense, disfruten su miércoles macabroso, no olviden ver leyendas, chavos.